Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y no sé ustedes, pero lo que concierne a mí, y sobre todo recuerdo yo, no solo ahora, sino cada que celebro la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, mis años de estudio en el seminario y en la universidad. Años de estudio me refiero yo de teología. Y recuerdo que siempre le daba vueltas yo en mi cabeza a cómo habrá sido eso de que María fue, o que María subió a los cielos, porque la Asunción propiamente se celebra eso, que María subió, dice la Iglesia, en alma y cuerpo, es decir, toda ella, a los cielos. Y siempre yo, bueno, pero ¿cómo sería eso? Quizá porque no hay ninguna descripción del acontecimiento en la Biblia, y de hecho tampoco la palabra Asunción aparece en la Biblia. Y entonces el dogma de la Asunción, que es dogma, ya lo acabo de decir, se vuelve quizá algo difícil de entender. Entonces, permítanme, yo intento, evidentemente no voy a hacerlo totalmente porque no da tiempo, pero dar algunas pistas de cómo se debe de entender el dogma de la Asunción, cuál debería ser el énfasis cuando pensamos y meditamos en este gran dogma, que entre otras cosas es bellísimo, es profundamente significativo para nosotros los católicos. Antes de continuar, yo lo dije, y si no lo he dicho, debí haberlo dicho, entonces lo voy a decir ahora, pero creo que lo dije en alguna otra Eucaristía mariana. Si no estoy mal, tuvo que haber sido en la Inmaculada Concepción, pero no recuerdo si lo dije aquí, pero entonces lo voy a decir, si no lo dije. La Santísima Virgen María y todos sus dogmas tienen que ser interpretados ellos en una relación o con relación a Jesucristo. Ningún dogma mariano tiene significancia y significado si no es relacionado con una verdad de Jesucristo. Es decir, cuando decimos algo de la Santísima Virgen María, como por ejemplo hoy, que María fue, ¿cómo se dice en español? Asunta, sí, con solo A-S-U-N-T, Asunción, sí, debe ser Asunta, que subió, es decir, la Asunción, cuando decimos que fue Asunta, bueno, entonces no lo dice por acá, venga a ver, no, bueno, Asunta a los cielos, estamos diciendo algo de Jesucristo, y si decimos que creemos en la Asunción de la Virgen María, es porque creemos algo de Jesucristo, y porque en el fondo esa verdad sobre María dice una verdad sobre Jesucristo. Ningún dogma mariano se puede desligar de Jesucristo, ninguno. Y todos ellos tienen una relación estrecha con Jesucristo. Espero yo que al final de la homilía ustedes puedan darse cuenta de cuál es la relación de este dogma con Jesucristo. Muy bien, continúo. Eso es lo primero, siempre, siempre. Y todo lo que se diga de María siempre tendrá que tener significado para Jesucristo, o en realidad propiamente podríamos decir casi que el significado de los dogmas marianos cobran relevancia y significado cuando se basan ellos en Jesucristo. Esa es la clave para entender dogmas marianos. De lo contrario no se van a entender. No tienen significado y no tienen razón de ser. Muy bien. Lo segundo, ¿por qué en el día en que celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel? Ustedes podrán decir, pero ese Evangelio no tiene ninguna relación con la Asunción. Repito, la Asunción en síntesis, es decir, que María fue
asunta al cielo en alma y cuerpo. Dicho de otra manera, creo yo que en el prefacio, al menos el de inglés, sí, en español también, con razón, voy a leer más adelante en el prefacio, con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida, es decir, la Santísima Virgen María. Decir que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma es otra manera de decir que ella no conoció la corrupción del sepulcro, es decir, que su cuerpo no se corrompió luego de haber muerto. Es lo mismo, eso es lo que celebramos en esta solemnidad. La asunción entonces tiene que ver con el no conocimiento del cuerpo de la Santísima Virgen María de la corrupción. Fue preservado su cuerpo de la corrupción. Muy bien, entonces ustedes podrán decir, era lo que estaba diciendo yo, ¿qué tiene que ver el Evangelio de la Visitación con la no corrupción del cuerpo de la Santísima Virgen María? Espero yo que al final de la Eucaristía se den cuenta qué tiene que ver, porque eso es propiamente lo que celebramos hoy. Y digo yo, espero yo, no sé si lo lograré. 5 cosas tendría que decir yo del Evangelio, y todas ellas tienen una referencia al Antiguo Testamento. Y las 5, me parece a mí, espero yo, y de entre otras cosas, no son las únicas 5 que se pueden decir, hay muchas más, pero pues no dan tiempo para tanto, no puedo decir más. 5, lo primero, y espero yo que con esas 5 vayamos teniendo la pista de por qué la Iglesia pone para esta solemnidad, pone a meditarnos ese Evangelio. La primera, en el Antiguo Testamento se habla del arca de la alianza, y se dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el libro del Éxodo, que esa arca de la alianza, la sombra del Altísimo la cubría. Eso se dice del arca de la alianza. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, el mismo que trae la visitación, en la Anunciación se dice que el poder del Altísimo cubre a María. Primera cosa. Ahora bien, yo les quiero dejar como tarea, para que ustedes lean un poquito, leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Ahí, en ese capítulo, se nos cuenta que el rey David, para hacerlo rápido, simplemente quiere transportar el arca de la alianza a Jerusalén y convertir Jerusalén en la capital política y religiosa de su reino. Y lo hace así, capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y allí se dice que Samuel, David, versículo 2, se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Se levantó David y partió. En el Evangelio, desafortunadamente la traducción en español no es muy fiel al griego. La traducción en español dice: en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. En griego propiamente dice que María se levantó, igual que David, se levantó y se encaminó, es decir, se levantó y empezó a caminar hacia un pueblo de las montañas de Judea. Lo mismo que hace David, hace la Virgen María, la misma acción. Segundo. Tercero, en el Antiguo Testamento cuando le llevan el arca de la alianza enfrente de David dice en el versículo 9, como la traducción en español, vuelvo y me doy cuenta aquí que no es muy acertada. El griego dice: ¿cómo es posible que el arca de mi Señor venga a mi casa o a mi presencia? El hebreo literalmente dice eso, lo mismo que dice la
Santa Isabel cuando María llega a su presencia. Solo que en vez de decir arca, dices la madre de mi Señor. Entonces reemplaza arca por madre de mi Señor. Venga a mi presencia, la misma. Iba en el tercero. Cuarto, cuando David está enfrente del arca, brinca y danza. En 2 Samuel capítulo 6. Cuando María entra en presencia o entra a la casa de su prima Santa Isabel y está enfrente de Elizabeth, dice el texto bíblico que ¿quién brinca? San Juan Bautista. Lo mismo que hace David enfrente del arca, hace San Juan Bautista enfrente de María. Iba en el cuarto. Y quinto, dice 2 Samuel capítulo 6 que el arca, ahora ya no el arca estuvo 3 meses en la casa. Señor Jesús, venga a ver si lo encuentro, el versículo exacto. No me acuerdo ya. Pero bueno, menos mal que no me acuerde, porque así ustedes van y leen. No me acuerdo el versículo exacto. Que estuvo en la casa de Obedem, algo así, no recuerdo ya la palabra. Yo lo tenía aquí, ¿por qué se me escapa? Estuvo en la casa de Obededom por 3 meses. Y María estuvo en la casa de Elizabeth 3 meses. San Lucas pudo haber dicho, porque antes San Lucas dijo que Santa Isabel estaba en embarazo de 6 meses, tenía un embarazo de 6 meses. Pudo haber dicho, María estuvo en la casa de Elizabeth hasta que nació Juan Bautista, pero no quiso decirlo así. Dijo, por 3 meses. ¿Por qué? Pues porque quería hacer alusión al texto evangélico el texto bíblico de 2 Samuel capítulo 6. ¿Qué nos está diciendo esto? Estos paralelos. Que San Juan mira y entiende a la Santísima Virgen María como el arca de la nueva alianza. De hecho, esa es una letanía a la Santísima Virgen María. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos obligaba en la casa a rezar el rosario, porque era obligado. Eso no era si uno quería, era obligado. Obligado. Una de las letanías que ella decía, y eran bastantes, yo ya que me dormía, porque era de noche, una de las letanías era Arca de la Nueva Alianza. Siempre la Iglesia ha visto a María como el Arca de la Nueva Alianza. Ahora ustedes van a decir, bueno, lo entendemos, espero yo que hayan entendido el paralelo y cómo San Lucas intenta mostrarnos en su texto bíblico que María es el arca de la nueva alianza. Ustedes van a decirse, y con toda razón pueden preguntárselo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la asunción de María? Con que ella haya sido asunta al cielo en cuerpo y alma, que ella no haya conocido la corrupción del sepulcro, voy a decir yo más adelante en el prefacio. Eso quiere decir absolutamente todo. Si ustedes van al Éxodo, al libro del Éxodo, ya pues ahí sí ya les toca a ustedes que hagan su propia investigación. El arca de la nueva alianza fue construida con madera de acacia y fue recubierta con oro puro por fuera y por dentro. Oro puro, es decir, oro purificado. Es decir, se le quitaba toda impureza al oro, acrisolado pues, toda impureza. María, ¿por qué? Porque tenía que ser puro. ¿Por qué? Porque iba a ser el arca de la alianza, el signo de la presencia de Dios. No podía ser algo impuro. Pues nada va a tener la presencia de Dios que sea impuro, tiene que ser puro. La Virgen María es libre de toda impureza, y eso es lo que celebramos en la Inmaculada Concepción. Ahora sí me están entendiendo por qué todo lo que decimos de María tiene que ver es con Jesús. Es decir, ella tenía que ser pura para poder ser el arca de la nueva alianza, es decir, poder tener en ella al Dios del universo, Jesucristo el Señor, guardada de toda impureza, Inmaculada Concepción.
La acacia era una madera fuerte y se creía que era una madera que no se dañaba, es decir, que no conocía corrupción. Había una tradición que decía eso. Por tanto, se creía que el arca de la alianza, que era una caja de madera simplemente, no se podía corromper. María se cree entonces que no puede ser corrompida por nada. Y eso es lo que celebramos hoy. ¿Soy claro? Ese es el misterio y el dogma que celebra la Iglesia el 15 de agosto. María guardada de toda impureza, preservada de toda impureza es la palabra, preservada de toda corruptibilidad, para poder en ella, en su seno, presentarnos a su Hijo, al Dios del universo, Jesucristo el Señor. Bellísima celebración, bellísimo dogma que tenemos en la Iglesia, y todo él referido a Jesucristo. Era necesario que esa arca fuera incorruptible, que esa arca fuera purísima, para poder en ella, en su seno, presentarnos a Jesucristo, el dador de la vida. Ahora bien, esa es, si ustedes quieren, muy sintéticamente, porque es muy sintéticamente, la explicación teológica, si ustedes quieren, bíblica del dogma. Ahora, para terminar, y rápidamente, yo quiero leer de nuevo la oración inicial, que se llama oración colecta. Oración que casi nunca nadie la recuerda. Pero no se preocupen, que eso no les pasa a ustedes, solamente a ustedes, les pasa a todos. Consuelo de muchos, consuelo de, ya saben. Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, la que fue preservada de toda impureza, que fue llena de pureza, fue preservada también de la corruptibilidad, fue llevada cuerpo y alma al cielo. Luego, eso es lo que celebramos y eso es lo que acabo yo de explicar bíblicamente. Ahorita mire lo que pide bellísimamente la oración. Concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, es decir, tener nuestra mirada fija en Dios nuestro Señor en el cielo. A veces somos demasiados terrenos, nuestra mirada es fija acá abajo y se nos olvida mirar hacia arriba, mirar hacia donde está Dios. Y luego sigue la oración, para que merezcamos participar de su misma gloria. Esta celebración tiene significado si entendemos lo que acabo yo de explicar, teología y Biblia, pero tenemos que dar un pasito más, es mirar a María como nuestro ejemplo para poder participar un día de su gloria, es decir, de la incorruptibilidad que ella participa, de la pureza que ella participa. ¿Cómo? Pues siguiendo el ejemplo de María. Nunca llegaremos a tener esa incorruptibilidad, al menos no hasta el final de los tiempos, y nunca llegaremos a tener esa pureza, al menos no hasta el final de los tiempos, cuando el Señor nos purifique por su crisol. Por ahora solo nos queda tender hacia allá, mirar hacia allá y pedirle a la Virgen María que nos ayude a realizarlo. Luego, muchos de ustedes van a recibir la hostia, el Santísimo Sacramento, que será consagrado en la Eucaristía. Aunque no lo podemos tener en nuestro seno, por más que ustedes sean mujeres y nosotros hombres pues menos, pero sí podrá estar en el corazón y tenemos que convertirnos en unas, si se quiere, arcas de la alianza, es decir, en una recipiente que reciba y muestre a Jesucristo el Señor. Eso fue lo que hizo María, lo recibió y lo mostró y dijo sí, simplemente. Eso es lo que el Evangelio y esta celebración nos pide. Entonces, pidámosle al Señor que podamos hacerlo, llevar en nuestro corazón a Jesucristo el Señor y logremos
repandir ese, yo ya no puedo ni hablar en español, esparcir pues, distribuir por donde quiera que vayamos a Jesucristo el Señor. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.